recuerdo aquellos tiempos en que mi padre me enseñó una vez acerca de la gravedad. Fue tal la impresión que me dio al saber lo engañado que estaba, que exclamé hasta el cielo como delfín hasta el fin: ¡no puede ser! Y hasta ahora no he podido olvidarme como comienzo. Ay, recuerdo aquellos tiempos en la escuela, aprendiendo cuando niño acerca de la gravedad. Tenía una maestra que era sabia y delicada, me enseñaba cómo el agua a una pelota se pegaba. Edificios se adherían todos en el subnivel de una gran esfera que giraba como un carrusel. Todo sonaba tan loco para mí, todo lo de la gravedad que ese día aprendí. No pude esperar a contarle a papá sobre el día increíble acerca de la gravedad. El orgulloso me abrazó, abrió la puerta, entramos, sonrió, me preguntó, me dijo: ¿cómo estuvo tu día? Dije: papá, impresionado estoy todavía. Aprendí esta cosa mágica que nunca imaginé, que aún sigue en mi cabeza y no sé cómo olvidaré. Aprendí sobre Isaac Newton en la clase de mañana, cuando sobre su cabeza le cayó una manzana, suponiendo que una fuerza era lo que la succionaba, y creó su teoría de la noche a la mañana. Esta fuerza que atrae como latinoamericana los mares, pilares, los varones y las damas, y se escribió la historia. La gravedad de Newton llegó tan absolutoria. Bueno, él solo me miró y me dijo: no creas en la gravedad, fantasías, no es la realidad. No creas teoría, solo es. Nunca se ha probado, hijo, pero en la escuela te ponen un 10. Entristeció mucho aquel día cuando le mencioné la gravedad sin cirugía. Él dijo: para un poco y piensa con independencia, y pregúntate primero si eso tiene coherencia. ¿Cómo puedes pensar que una bola que gira pueda absorberlo todo con su fuerza coercitiva? Pero pájaros e insectos se elevan para arriba. La gravedad, por cierto, debe ser muy selectiva. Piensa lógicamente, porque la gravedad solo funciona en nuestra mente. Tan solo la predican los maestros en la escuela, repitiendo como loros sin entender lo que enseñan. Eso es pura mierda. Todo lo que dijo Isaac Newton, nada de eso concuerda. En los tipos como Newton tú no puedes confiar, sus mentiras masónicas no te pueden revelar. De hecho, hijo mío, es la densidad. Es por eso que las cosas caen con facilidad. Un objeto cae al suelo si es más denso que el aire, pero si es más ligero, entonces se elevará y seguirá subiendo sin parar. Eso es lo que se conoce como flotabilidad. Y eso, hijo mío, tiene mucho más sentido que toda la gravedad. Mucho más sentido, mucho más sentido, mucho más sentido. No creas en la gravedad, fantasías, no es la realidad. No creas teoría, solo es. Nunca se ha probado, hijo, pero en la escuela te ponen un 10. ¡Come on! Siento, hijo mío, reventar tu burbuja, pero esos pensamientos solo tu mente los dibuja. Aquellas teorías insertadas en tu mente, todo eso es pseudociencia que trabaja en tu inconsciente. Te hará creer en toda la basura incoherente, esa tontería de la gravedad circunyacente. Créeme, hijo, cuando te digo estas cosas, no hay gravedad, es la verdad ignominiosa. Bueno, mi papá me hizo pensar diferente, cambió todo mi mundo de oriente a occidente. Comencé a pensar un poco en mí, puse aquella teoría donde siempre debí. Esa mierda que tan solo es un adoctrinamiento, no es información confiable, no es conocimiento. Y si usted pregunta dónde lo escuchó, te respondo: el gran